Es el título del mensaje: nunca permita que tus pies vayan delante de tus zapatos. Y voy a leer Santiago 5:7. Dice: hermanos, tengan paciencia. Recuerden que el campesino espera con paciencia que la tierra produzca frutos. Ustedes también deben esperar con paciencia. Miqueas 7:7 dice: yo estaré esperando al Señor. Pacientemente esperaré en Dios mi Salvador, y Él me escuchará. Y Sofonías capítulo 3 verso 8 dice: tengan paciencia, dice ¿quién? El Señor. Tengan paciencia. ¿Es la impaciencia tu problema? El desafío más grande que tenemos todos los cristianos es vivir en total y absoluta dependencia del Señor. Ese es el desafío más grande. Esperar en Dios es una virtud que da enormes beneficios. En cambio, la impaciencia suele malograr los mejores planes de Dios para nuestra vida. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 verso 8 que vale más la paciencia que el orgullo. La persona impaciente no espera la dirección de Dios, actúa sin haber recibido la orden para hacerlo. La persona impaciente obra independientemente de Dios, no tiene la paciencia suficiente para esperar el diseño, el plan y la dirección de Dios. El ejemplo bíblico más claro es el de Saúl. El profeta Samuel le dijo a Saúl que descendiera a Gilgal y que esperara allí 7 días hasta que él llegara con nuevas instrucciones de parte del Señor. Él no podía salir a la guerra, tenía órdenes expresas de no salir a la batalla hasta tanto recibiera la dirección del Señor. Dice Primera de Samuel capítulo 10 versículo 8: me esperarás allí en Gilgal 7 días y te daré a conocer lo que tienes que hacer. Saúl debía esperar la dirección de Dios en el lugar de la adoración. Gilgal era el lugar donde se adoraba a Dios. Y Saúl tenía que esperar la dirección de Dios en el lugar de la adoración. Lo mismo se espera de cada uno de nosotros. El Salmo 37, verso 7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Quédate quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor, en el lugar de la adoración, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Quédate quieto en el lugar de la adoración, en la presencia del Señor, y espera con paciencia. Espera ¿cómo? Con paciencia a que Dios actúe. Al igual que Saúl se nos exige, se nos pide, se espera de cada uno de nosotros que nos quedemos quietos en el lugar de la adoración, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, en el aposento alto. Se espera de cada uno de nosotros que permanezcamos quietos en ese lugar hasta tanto recibamos la dirección de parte del Señor. Quedarse quietos en el lugar de la adoración hasta recibir la guía y la dirección del Señor. Pero eso es difícil para la carne. La impaciencia nos lleva a tomar el asunto en nuestras propias manos y a levantarnos de la carpa del encuentro y a no esperar. Por eso la impaciencia es hermana menor de la incredulidad y ambas enemigas de la fe.
Nos cuesta. El mensaje, hermanos queridos, el mensaje y el diseño que Dios tenga para tu vida y para la mía, nos será entregado en el lugar secreto, en ningún otro lugar más que en la carpa del encuentro, en el aposento alto. Te van a ser entregados los diseños de Dios para tu trabajo, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Tenemos que entender que es allí donde se nos va a revelar el mensaje de Dios, la revelación de Dios, los diseños de Dios para nuestra vida. Se espera de nosotros que estemos quietos, que esperemos con paciencia en la presencia. Quédate quieto en la presencia del Señor, en el lugar de la adoración. Quédate quieto y espera con paciencia a que Dios se revele, a que Dios te hable, a que Dios te indique el camino, a que Dios te muestre cuál es el camino que tienes que tomar. Es allí donde Dios se va a revelar y va a revelar sus planes para tu vida y para la mía. En el lugar secreto, en el lugar de la adoración. Al igual que Saúl, solemos ponerle un límite de tiempo a Dios. En más o en menos, Saúl debe haber dicho: si Dios no aparece en 7 días, entonces resolveré el asunto conforme a mi criterio. Y eso es lo que pasó. Dios se demoró un poquito. Y entonces Saúl, impaciente, toma el asunto en sus propias manos y se encamina al desastre. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Dice: Saúl esperó a Samuel 7 días. Pero al ver que su ejército comenzaba a huir, Saúl mismo presentó las ofrendas, cosa que no podía hacer porque él no era sacerdote. Así que él presenta las ofrendas, toma el asunto en sus propias manos. Si Dios no aparece, le puso un límite de tiempo a Dios. Si Dios no aparece, entonces yo tomo el asunto en mis propias manos. Y nosotros hacemos lo mismo, le ponemos un límite de tiempo al Señor. El problema de Saúl era la incredulidad, la impaciencia y la desobediencia demostraban su falta de fe en la palabra de Dios. El profeta Samuel le había dicho: no salgas a la guerra sin antes recibir la dirección de Dios. Pero él creyó prescindir de la dirección de Dios. No es necesario, yo puedo hacerlo solo. Y ofrece el sacrificio y sale a la guerra sin haber recibido la dirección de Dios. Si él hubiera creído que la dirección de Dios era indispensable, si hubiera quedado en el lugar de la adoración todo el tiempo que hubiera sido necesario, hasta tanto Dios le revelara su voluntad. Pero su impaciencia demostraba su incredulidad, al igual que nosotros. Entonces Saúl actuó a espaldas de Dios, independientemente de Dios. Tomó el asunto en su propia mano. No es necesario la dirección de Dios. Yo puedo hacerlo. Puedo salir a enfrentar los gigantes solo. Igual que hacemos nosotros, nos enfrentamos a la batalla diaria, a los gigantes, a los verdugos que se levantan delante de nuestra casa todos los días, solos, sin haber consultado al Señor, sin haber esperado la dirección de parte del Señor. Y nos encaminamos como Él al fracaso. Quédate quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor, en el lugar de la adoración, y espera con paciencia a que Él actúe. Quietos en el lugar de la adoración, esperando la guía y la dirección del Señor. Wow, difícil. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones. Los martes a las 20:30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas. Y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien,
ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Cuando esperamos pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios, demostramos tener fe en Dios. Y vamos a esperar todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios se revela. ¿Dónde? En el lugar de la adoración. La clave del mensaje en esta mañana, hermanos, es esperar ¿dónde? En la presencia del Señor, en el lugar de la adoración, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, en el aposento alto. Esperar pacientemente ahí, en la presencia del Señor, no dejando de orar, de interceder y de confiar en las promesas del Señor. Es ahí donde hay que esperar. Quietos en el lugar de la adoración, esperando pacientemente la dirección, la guía de parte del Señor. Dios un día le dijo a Moisés, Éxodo 24:1, sube para encontrarte conmigo. Sube y espérame. Moisés no sabía cuánto tiempo tenía que esperar a Dios en la cumbre de la montaña. No se le había dicho. Moisés tenía una promesa que Dios se iba a encontrar con él, pero no sabía cuándo. Generalmente Dios obra de esa manera. Nos da una promesa, pero no nos da la fecha del cumplimiento de esa promesa. No te dice en tal fecha se va a cumplir. Dice espérame. Y Moisés debía esperar en la cumbre del monte, en el lugar de la adoración, esperando pacientemente la presencia del Señor. Debía esperar todo el tiempo que fuera necesario hasta que Dios se revelara, hasta que Dios llegara. ¿Cuántos días? Nadie sabía. Sube y espérame. Lo mismo hizo Jesús con los discípulos. Les dijo, permanezcan, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuándo va a suceder eso? Señor, Dios no se lo reveló. Ellos debían aguardar la presencia, la revelación del Espíritu Santo en Jerusalén, pero no sabía cuánto tiempo. Y Dios o Jesús le hizo la promesa a 500 personas, pero solo 120 tuvieron la paciencia suficiente para esperar la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Porque se trata de esperar en el lugar de la adoración. Esperar pacientemente en el lugar de la adoración hasta que Dios se revele. Era el aposento alto. 120 personas, 10 días, 380 personas no estuvieron dispuestos a esperar más que 10 días y se perdieron la bendición y la llenura del Espíritu Santo. La impaciencia puede malograr los mejores planes de Dios para tu vida, hermano. Todas estas son referencias escriturales de la importancia de orar junto a otros creyentes en el aposento alto. El aposento alto es el lugar donde me junto con otros creyentes para orar. La venida del Espíritu Santo no vino sobre las 380 personas que estaban en la casa, sino que vino sobre las 120 personas que estaban en el lugar de la adoración, en el aposento alto, reunidas, esperando la llenura del Espíritu. Todas estas son referencias escriturales a la importancia que tenemos de orar junto a otros creyentes en el templo, hermanos. Orar en casa es vital, fundamental. Levantar la carpa del encuentro todas las mañanas y encontrarse con Dios a solas en la casa es indispensable, pero no sustituye la responsabilidad que tenemos de orar junto a otros creyentes en el lugar de la adoración, que es el templo, en el aposento alto. Por eso aquellas personas que se dan cita cada martes a las 6 de la mañana en este lugar, demuestran tener fe en la promesa de Jesús que dijo que el que ora iba a ser recompensado.
Demuestran tener fe en todas las promesas del Señor, en todas aquellas promesas de recompensa para aquellos que oran en el aposento alto. Demuestran tener fe. Las personas que se dan cita a las 6 de la mañana. Por eso es tan importante la noche de búsqueda del próximo viernes. No hay que salir a la batalla. Nos vamos a enfrentar con fortalezas espirituales, gigantes espirituales en la ciudad de Reconquista y de Avellaneda. Y necesitamos la dirección de Dios. Al igual que entonces necesitamos reunirnos en el lugar de la adoración, ofrecer adoración y sacrificio a nuestro Dios para recibir el poder y la dirección de Dios en cómo tenemos que salir a la batalla el próximo 16 en Reconquista. ¿Te das cuenta? Hay bendiciones que son el resultado de las oraciones que hacemos a solas. Pero hay bendiciones que no van a llegar a tu vida a menos que comiences a practicar la disciplina espiritual del aposento alto. Tenemos que entenderlo. Todas estas son referencias escriturales al aposento alto, al orar junto a otros creyentes en el templo. Tenemos la promesa de Dios, aunque no sepamos cuándo se va a cumplir. Pero hay una palabra en Habacuc capítulo 2, versículo 3 que debería alentarnos. El Señor dice, aunque parezca tardar la promesa, la dirección, la guía, aunque parezca tardar, dice el Señor, espérala. Puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. ¿Cuántos toman esta palabra? De que la promesa de Dios para nuestra vida se va a cumplir. Aunque se tarde, el Señor llegará con la bendición sobre tu vida. Espérala, espérala. ¿Cuál fue la razón por la que Samuel se demoró? ¿Por qué Samuel se demoró en llegar? Simplemente para probar la paciencia y la fe de Saúl. ¿Cuál es la razón por la que Dios se demoró 6 días en presentarse en la cumbre del monte? ¿Qué es lo que tenía que hacer Dios que no podía atender a Moisés? ¿Acaso Dios no está en todos los lugares al mismo tiempo? ¿Acaso el Señor no puede atender todos los casos al mismo tiempo? ¿Por qué lo hace esperar a Moisés 6 días en la cumbre de la montaña? La única explicación era para probar la paciencia y la fe de Moisés. Y lo mismo hace con nosotros el Señor. Dios nos hace esperar en el lugar secreto, en el monte de la oración. Nos hace esperar para probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Estás esperando a Dios en el lugar secreto? ¿O has tomado ya el asunto en tus propias manos? Te animo, te aliento. La promesa del Señor está. Él llegará, la dirección llegará, la guía llegará, el diseño llegará a tu vida. Solo que hay que esperar pacientemente a que Él llegue y se revele. No tenemos una promesa de cuándo va a suceder. La promesa es de que Él va a responder al deseo de los que le temen. Entonces hay que esperar pacientemente. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 25. Si deseamos algo que todavía no tenemos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Debemos esperar con paciencia y confianza. Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces, si perseveran con paciencia en el lugar de la adoración, si se quedan quietos en el lugar de la adoración esperando la dirección del Señor, entonces, dice, recibirán todo lo que Él ha prometido. Permanecer con paciencia, perseverar con paciencia, estar quietos en el lugar de la adoración. Vamos, que el demonio impaciencia, que la bruja impaciencia no te gane y no te robe la bendición de tu vida. Paciencia. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero no le dijo cuándo.
y tuvo que esperar 25 años. Pero la promesa se cumplió. Dios le prometió a Simeón que él no iba a ver muerte sin antes ver al ungido del Señor. Aunque esto ocurrió al final de sus días, él vio al Mesías. ¿Te das cuenta? El creyente puede reclamar las promesas que Dios le hace, porque dice el Salmo 145, 18, el Señor cumplirá el deseo de los que le temen. Hay promesa de que vendrá con el diseño, de que vendrá con la revelación, de que vendrá la dirección. Hay promesa, aunque a veces no sepamos cuándo. No se nos dice cuándo será el cumplimiento de esas promesas. Estamos seguros de que Dios escucha nuestras oraciones, que nuestras oraciones llegan rápido al cielo. Lo que no viene rápido a veces es la contestación. Por eso suele haber un largo y duro invierno entre la siembra en oración y la cosecha en bendición. ¿Estás en ese largo y duro invierno? Entonces espera con paciencia a que Dios actúe. En el libro Niños con Futuro, usted va a aprender qué, cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños. Es sumamente importante que invierta tiempo en la educación sexual de sus hijos. Desde temprana edad, invierta en el buen futuro de los pequeños. Vale la pena. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. También disponibles en ebook. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Jesucristo está esperando. O sea, Cristo mismo no tiene todavía la respuesta plena a muchas de sus oraciones. Dios le hizo la promesa de que sus enemigos iban a estar debajo de sus pies, pero todavía está esperando. Así que si Jesucristo todavía está esperando el cumplimiento de una promesa, ¿cuánto más nosotros? Deberíamos esperar con paciencia. ¿Dónde? La clave es dónde esperamos con paciencia. ¿Dónde? En el lugar de la adoración, en el lugar secreto y en el aposento alto. Dice Hebreos 10, 12. Jesucristo está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Sé que es difícil esperar. Cuando han pasado noches de vigilia y meses de oración, es difícil para la carne. Por eso Pablo nos alienta y dice en 2 Tesalonicenses 3:5 que el Señor les guíe a la perseverancia con paciencia. Perseverar con paciencia. Sin embargo, algunos creyentes, al igual que Saúl, le ponen una fecha límite a Dios. Hasta acá voy a esperar. Saúl dijo 7 días. Y ni siquiera pudo esperar los 7 días completos. Pero hay muchos creyentes que al igual que él le ponen un límite de fecha al Señor. He visto hasta el cansancio personas que se mantienen consagradas en santidad, en integridad por años, hasta que un día se terminó el límite de la paciencia y emprenden el camino del pecado, el atajo para tener un hijo. O hacen alianzas que le cuestan un ojo de la cara, al igual que los israelitas hicieron con Nahás, por no esperar el tiempo de Dios. Hay personas con claros llamados de Dios al ministerio, pero que no están, que están impacientes y que están dispuestos a esperar solamente 7 días, entre comillas, solamente un tiempo. Y si el tiempo expira y el Señor no aparece con el ministerio, no aparece con la bendición y la dirección, son capaces de tomar el camino de la rebeldía para iniciar sus ministerios. Impaciencia. La impaciencia puede malograr los mejores planes de Dios para tu vida, hermano. La impaciencia te puede conducir al desastre, como en la vida de Saúl. La impaciencia. Esperar. ¿Dónde? ¿Dónde, pastor? En el lugar secreto, en el lugar de la adoración. Ahí está la clave. Dios no necesita de nuestra ayudita para cumplir sus promesas. Dios no necesitaba que Abraham se acostara con su sierva.
para darle el hijo según la promesa. No necesitaba. No necesitas que tomes el camino del pecado, el atajo del pecado para adelantar los tiempos y cumplir la promesa que Dios te hizo. No necesitas. Lo único que necesitamos es esperar a que Dios se ocupe del asunto. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 22, espera a que el Señor se ocupe del asunto. No digas, hermano, las disciplinas espirituales no sirven. Pastor, eso de ir a las 6 de la mañana lo probé y no me funcionó. Es que hay que esperar con paciencia, hermanos. Hay una promesa de que vamos a ser recompensados. Cuando ores, tu Padre te recompensará. Cuando des, tu Padre te recompensará. Cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Pero no dice cuándo. Entonces no diga que las disciplinas espirituales no funcionan. No diga que venir a las 6 o ayunar los jueves no funciona. Hay que perseverar con paciencia. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 12: tengan paciencia y sigan orando. Permanezcan en el lugar secreto. Permanezcan en la carpa del encuentro. Sigan viniendo al aposento alto. Perseveren, que a su tiempo la palabra, aunque se tardare algún tiempo, la palabra se va a cumplir. La dirección de Dios a tu vida va a llegar. La bendición de Dios llegará a tu vida. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Bueno es el Señor. ¿Para quiénes? Para los que esperan en Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Quietos en la presencia del Señor, en el lugar de la adoración. Desciende a Gilgal y espera la dirección del Señor. No salgas a la batalla, no salgas a la guerra hasta tanto haber recibido la dirección de Dios. No emprendas ese negocio, no salgas con ese chico, no emprendas ese ministerio hasta tener la revelación de Dios. Es que Dios se tarda, pastor, y algo tengo que hacer. Ahí está el problema. La impaciencia te va a llevar al desastre. Espera todo el tiempo que se necesita. Sube y espérame. ¿Cuánto? No lo sé. Quédate allí en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Dios actúe. Dios aparecerá. La bendición va a llegar. La palabra, la dirección va a llegar a tu vida. Solo espera pacientemente en el lugar de la adoración. No tomes el asunto en tus propias manos. Es que el chico se va con otra chica. Que se vaya. Que se vaya. Es que pierdo el negocio. Perdelo. ¿Tú crees que si ese negocio es de Dios, Dios no te va a guiar? No emprendas el ministerio por la vía de la rebeldía. No emprendan por el amor de Dios. Nada por el atajo de la rebeldía. Ese camino te va a llevar al desastre, como a Saúl. Una reflexión final. Probablemente la dirección de Dios para tu vida esté a las puertas. Probablemente la dirección, la guía de Dios, la bendición de Dios está a punto de llegar, pero la impaciencia puede malograr los mejores planes de Dios para tu vida. ¿Y cómo sé que creo que la bendición puede estar a la puerta? Porque ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Saúl? ¿O cuánto tiempo le hizo esperar Samuel? ¿Cuándo llegó Samuel? Dios le dijo, espérame 7 días. ¿Cuándo llegó? En el día 7. Ni bien Saúl acababa de ofrecer el sacrificio, en el día 7, ni siquiera pudo esperar horitas a terminar el día 7. Samuel apareció. Dice 1 Samuel capítulo 13, verso 10. En el momento en que Saúl hubiera esperado minutos, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel con la dirección de Dios. Tan pronto como Saúl tomó el asunto en sus propias manos, llegó Dios con la bendición. Si hubiera esperado media hora, pero la impaciencia lo llevó a tomar el asunto en sus propias manos
y perdió la bendición de Dios. La dirección de Dios estaba a las puertas a solo unos minutos, pero Saúl no pudo esperar. ¿Puedes esperar unos minutos más? Porque Saúl se perdió la bendición por no esperar unos minutos. La parte más difícil de la fe es la última media hora, poco antes de que aparezca la respuesta y Dios cumpla sus promesas. Es en esa última media hora donde tenemos que perseverar con paciencia. Es en esa última media hora donde solemos perder la bendición de Dios, porque no estamos dispuestos a esperar más que 7 días. Le ponemos una fecha límite. Si el Señor no aparece a los 30, si no aparece con el muchacho, si no aparece la familia, si no aparece el hijo, si no aparece el ministerio, si no aparece y no aparece, tomo el asunto en mis propias manos. La parte más difícil de la fe es esperar la última media hora. ¿Estás en la última media hora? ¿Estás en un largo y duro invierno? El mensaje que Dios tiene para tu vida y para la mía hoy, si es que estamos en la última media hora o estamos atravesando un largo y duro invierno, es quédate quieto. ¿Dónde, pastor? ¿Quedarse quieto dónde? En la presencia del Señor, en el lugar de la adoración. A las 6 de la mañana, en la casa levantando la carpa del encuentro, en los cultos, en el lugar de la adoración. Quedarse quieto en la presencia del Señor. Y esperar, ¿cómo? Con paciencia. Tengan paciencia y sigan orando, dijo Pablo. ¿Esperar cómo? Con paciencia. ¿Dónde y cómo? ¿Dónde? En el lugar de la adoración. ¿Cómo? Con paciencia. A que Él actúe. A que Él te traiga la dirección. A que Él te diga lo que tenés que hacer. A que Él te diga el camino que tenés que tomar. Esperar con paciencia. Wow. ¿Y si la bendición que Dios tiene para tu vida está a la puerta? Y como Saúl no somos capaces de esperar unos minutos más. Y hablo de minutos entre comillas. Pueden ser días, meses, no sé. Sube y espérame. Hay una promesa, te vas a encontrar conmigo. Jesús le dijo, quédense y van a recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Quédense, aguarden en el lugar secreto, en el aposento alto. Quédense ahí. Y va a llegar. Pero 380 no pudieron esperar más de 10 días. Saúl no pudo esperar más de 7. Decime si no nos identificamos con los 380 y con Saúl. Lo impaciente que somos. Pero el Señor dice, quédense quietos. Son demasiados los pasajes bíblicos donde se nos dice perseverar con paciencia. ¿Dónde? En el lugar de la adoración. ¿Dónde? En el lugar secreto, en la carpa del encuentro, en el aposento alto. ¿Dónde? En la presencia del Señor. ¿Cómo? Perseverar con paciencia. Hasta que Él actúe, hasta que Él traiga la palabra, hasta que Él traiga la dirección, hasta que Él te diga qué camino tomar, hasta que Él te diga. Dice Isaías 64:4. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de ¿quiénes? De los que esperan, ¿en quién? En Él. ¿Qué dice el Salmo 37? Quédate quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor. Y espera con paciencia a que Él actúe. La promesa está, la bendición viene, la dirección va a llegar, solo que no te puedo decir cuándo. Pero va a llegar, aunque se tardare, dice Habacuc, espérala. Aunque se tardare, espérale, te puedo asegurar que se va a cumplir.